Muy bien, vamos con nuestro video número 5. Aquí vamos a aprender cómo reducir un ángulo al primer cuadrante. Y bueno, ¿a qué se refiere esto de reducción al primer cuadrante? Todo ángulo que está ubicado en el segundo, en el tercer, en el cuarto, en el quinto cuadrante, tiene su equivalente trigonométrico en otro ángulo que es más pequeño, que está ubicado en el primer cuadrante. Es solamente su equivalente trigonométrico. No quiere decir que ese ángulo tenga el mismo valor o la misma medida, ¿de acuerdo? Es únicamente su equivalente trigonométrico. Pues veamos entonces cómo se reduce un ángulo ubicado en el segundo cuadrante, en este caso el ángulo de 150 grados. En primera instancia vamos a elaborar un bosquejo de gráfico. Aquí tenemos los ejes X e y vamos a representar en una posición aproximada al ángulo de 150 grados. 150 grados es un ángulo que cae en el segundo cuadrante, entonces tracemos aquí una línea y desde el semieje X positivo hasta ese ángulo o hasta ese rayo va a valer 150 grados. Esa es la representación gráfica de nuestro ángulo. Luego, ¿cómo lo reducimos al primer cuadrante? Consideremos de que la posición del eje X en este lugar es de 180 grados. Y ahora vamos a calcular cuánto le falta al ángulo para llegar justamente al eje X, es decir, a 180 grados. Y en este caso le tendría que estar faltando 30 grados. 30 grados es entonces su ángulo equivalente trigonométrico o el ángulo equivalente trigonométrico de 150 grados. Siempre vamos a intentar llegar al eje X porque el eje X va a ser considerado como nuestro eje patrón. Entonces es por eso que estamos calculando lo que le falta para llegar al eje X. Luego ya podemos decir que todas las razones trigonométricas del ángulo de 150 grados son equivalentes a todas las razones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Es decir, tangente de 150 grados es equivalente a tangente de 30 grados. Seno de 150 grados, por decir, también es equivalente a seno de 30 grados. Considerando, por supuesto, los signos de las razones trigonométricas en el segundo cuadrante. Y podemos escribir un par de ejemplos. Decíamos, seno de 150 grados es equivalente al seno de 30 grados y el seno de 30 grados, como sabemos, es un medio. Todavía hay que colocarle el signo. En el segundo cuadrante, el seno es positivo o negativo. Recordemos que en el segundo cuadrante, empezando por ese de seno, se sabe de que es positivo. Entonces, esa sería la respuesta. Veamos otro ejemplo. Digamos, tangente. Tangente se puede escribir como tan o como simplemente TG de 150 grados. Su equivalente trigonométrico sería tangente de 30 grados. Y sabemos que la tangente de 30 grados es 1 sobre raíz de 3. O simplemente podemos poner la expresión racionalizada que es raíz de 3 sobre 3. Pero ojo aquí, todavía nos falta reconocer el signo. La tangente en el segundo cuadrante es positiva o negativa. Eso tenemos que preguntarnos. En el segundo cuadrante la tangente es negativa. Entonces necesariamente le tenemos que poner signo menos a nuestro resultado. Veamos ahora cómo se reduce un ángulo del tercer cuadrante, en este caso 225 grados. Ya sabemos, primero elaboramos un bosquejo de gráfico. Y 225 grados está ubicado en el tercer cuadrante. Entonces, ese ángulo de 225 grados es el que viene desde el semieje X positivo, indicándonos 225 grados como valor. ¿Cómo se reduce ese ángulo al primer cuadrante? Como ya lo hemos indicado, tenemos que regresarlo o ver cuánto le falta para llegar al eje X. El eje X es nuestro eje patrón. En este caso se pasó del eje X. Entonces tenemos que ver cuánto se pasó. Y podemos notar que siendo 180 grados nuestro eje X,
lo que se ha pasado es 45 grados. Ese es el ángulo equivalente trigonométrico de 225. Veamos la reducción de un ángulo ubicado en el cuarto cuadrante, en este caso 307 grados. Pues ya sabemos cómo es el procedimiento, tenemos que hacer el bosquejo gráfico. Ubicamos al ángulo, que en este caso puede ser entendido más o menos por aquí, y entonces la representación gráfica sería toda esta abertura. Toda esa abertura representa el ángulo de 307 grados. Muy bien. Y como es sabido, lo que nosotros tenemos que verificar es cuánto le falta o cuánto se pasó para llegar al eje X, que en este caso tendría que completar 360 grados, porque esta es la posición 360 grados. ¿Cuánto le falta entonces a este ángulo para llegar a 360 grados? Entonces nos damos cuenta que es 53 grados. Ese es el equivalente trigonométrico del ángulo de 307 grados. ¿Y qué pasaría si un ángulo se pasa de 360 grados? O sea, es más grande que una vuelta. Vamos a ver el cuarto caso, ángulos mayores de una vuelta. Lo que tendríamos que hacer es una representación gráfica para entender la idea. Entonces, empecemos. Ok, empecemos a graficarlo entonces. Todo ángulo parte del semieje X positivo. Si damos toda una vuelta, tenemos 360 grados. Más otra vuelta, son 720 grados. Y le quedaría un pico o un resto de 30 grados para que complete los 750 grados. Entonces el ángulo estaría ubicado en esta posición luego de cumplir 750 grados de rotación. Pero ¿cómo lo reducimos a un ángulo del primer cuadrante? Lo que vamos a hacer es seguir el siguiente procedimiento. 750 grados, vamos a quitarle las vueltas que contiene, es decir, vamos a dividirlo entre 360 grados, que es cada vuelta. 750 entre 360 es a 2 y queda 30 grados. ¿Cómo vamos a expresar esta respuesta? Vamos a decir, contiene a 2 vueltas, y acá lo podemos ver, 1 y 2 vueltas, y queda un saldo de 30 grados. Ese saldo de 30 grados va a ser nuestro ángulo equivalente trigonométrico, que es lo que se está representando en esta parte, 30 grados. Y ya lo hemos reducido al primer cuadrante. Muy bien, ahora vamos a aplicar lo dicho en la resolución de un par de ejemplos. Calcular, dice, el seno de 120 grados. Como ya sabemos, vamos a hacer el bosquejo gráfico para determinar su equivalente trigonométrico. Y 120 grados es más de 90 grados, pero menos de 180, debe estar ubicado en el segundo cuadrante. Tracemos entonces una línea aproximando la posición del ángulo. Digamos que aquí es donde completa 120 grados. Y ya saben que esta reducción es simplemente calcular cuánto le falta para llegar al eje X, que es 180 grados. Entonces notamos que lo que le falta es 60 grados. Luego decimos, seno de 120 grados es equivalente a seno de 60 grados, que es raíz de 3 sobre 2. Y bueno, ahora pasemos al segundo ejemplo. Dice coseno de 480. Este es un ángulo que pasa los 360 grados. Es más de una vuelta. Entonces tenemos que quitarle las vueltas. Ya sabemos cómo. Tomamos al ángulo, el valor del ángulo, 480, y lo dividimos entre 360. Contiene a 1 y queda 120. Entonces decimos que el coseno de 480 es equivalente al ángulo al cual he quitado todas sus vueltas, es decir, 120 grados, al coseno de 120 grados. Entonces vamos a tratar ahora el ángulo de 120 grados, que como ya sabemos, lo graficamos, y en este caso nos representa casualmente la misma medida del ángulo que ya habíamos trabajado en el ejercicio anterior.
Vamos a representar 120 grados entonces nuevamente, y es justamente esta medida, y debemos calcular ahora lo que le falta para llegar al eje X, que es 180 grados, y lo que le falta es 60 grados, ya lo habíamos visto también, repito, en el ejemplo anterior. Entonces lo que estamos haciendo ahora es considerar que el coseno de 480 grados es equivalente al coseno de 120 grados, que es equivalente al coseno de 60 grados, y que es 1/2. Y ahora tenemos todo resuelto.